Hola, buenas tardes. Estamos acá en un nuevo programa de educación en derechos humanos para el Chile actual. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este programa es un programa que realiza la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, la REDH, junto al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y estamos en esta sexta versión, este sexto capítulo, que nos convoca justamente en el marco de una nueva conmemoración del golpe de Estado de 1973. Son 49 años, perdón, desde el inicio de la dictadura cívico-militar en Chile. Y bueno, nos interesa poder reflexionar respecto a lo que significa también esta nueva conmemoración en el escenario actual, ¿cierto?, de proceso constituyente, donde también tenemos recientemente la noticia del rechazo de esta nueva propuesta constitucional y donde también podemos ver de forma bien patente cuáles son los efectos de la dictadura, ¿cierto?, cuál es la herencia de la dictadura. Y en ese sentido es que también nos interesa poder conversar desde la educación en derechos humanos sobre lo que significa y sobre los desafíos de la enseñanza de la historia reciente y de los pasados traumáticos en espacios tan tradicionales como son la escuela. Y en ese sentido queremos invitar, ¿cierto? Queremos presentarles la experiencia de los talleres Enseñar Memoria, cómo integrar los archivos y los sitios de memoria en los dispositivos de educación, que es un taller que está enfocado en el trabajo con docentes de enseñanza media y que son realizados en conjunto con el Instituto Francés de Cultura, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y UNESCO. Está conmigo hoy Francisca Dávalos, que también es parte de la red de equipos de educación en derechos humanos, y nos acompaña también Gregoire Champenois, no sé cómo se pronuncia, perdón, quien es historiador, es máster en archivística y cultura de la Universidad de Versalles, máster en políticas públicas de la Universidad de Itela y especialista en gestión de patrimonio cultural de la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado temas en memoria y patrimonio cultural en Francia y en la UNESCO Argentina, y en el año 2015 coordinó junto a Baltasar Garzón la publicación Operación Cóndor 40 años después. Actualmente se desempeña como consultor en OREALCE UNESCO Santiago y es profesor de Historia Geográfica en el Liceo Francés de Santiago. También nos acompaña Cristian Bravo Araya, quien es coordinador asociado de los programas de educación para el desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía mundial de OREALCE UNESCO de Santiago. Durante su carrera ha trabajado junto a instituciones públicas, organizaciones sociales de los ámbitos de la educación e inclusión, sostenibilidad, derechos humanos, participación y memoria histórica. Anteriormente se desempeñó como encargado de la coordinación de derechos humanos del Gabinete del Ministerio de Educación de Chile durante el año 2015 y 2018, contribuyendo al Plan de Derechos Humanos de Educación y la normativa educativa para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes trans y otros grupos históricamente excluidos. Fue punto focal en las negociaciones nacionales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre causas relacionadas con violaciones sistemáticas de derechos y discriminación por orientación sexual e identidad de género y violencia policial injustificada y derechos de los pueblos indígenas. Así que bueno, les queremos dar la bienvenida a este programa y bueno, contarles un poquito que este es un taller que se está haciendo, bueno, que se hizo una primera parte ahora, hace un par de semanas atrás, y que justamente surge en este contexto de una nueva conmemoración, ¿cierto?, del golpe de Estado de 1973. Entonces, bueno, primero que todo, preguntarle, ¿cierto?, cómo surge esta iniciativa, esta articulación, ¿cierto?, este trabajo colaborativo entre UNESCO, el Instituto Francés de Cultura y el Museo de la Memoria. No sé si, Cristian, nos puedes contestar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cintia, y muchas gracias también al museo por este espacio y por la invitación a la red de equipos de educación en derechos humanos también por tener estos espacios de visibilización de lo que estamos haciendo, ¿no? Es clave en estos tiempos poder generar redes y mostrar lo que se está haciendo en educación en derechos humanos para lograr de alguna manera transformar el momento en el que estamos, ¿no? Es un gran desafío. Esta iniciativa parte un poco de lo mismo, ¿no? La UNESCO tiene un programa en particular que es el Programa de Educación para la Ciudadanía Mundial, que, como suena, ¿cierto? Este es un nombre bien paraguas, tiene que ver principalmente con el desarrollo de conocimientos, habilidades, ¿cierto? Y actitudes que permitan a las personas, ¿cierto?, enfrentarse a los constantes desafíos diarios de vulneración de derechos humanos, poder construir agencia y activismo para poder actuar y defender no solamente los derechos propios, sino también de otras personas, ¿no? Ese es como el principal desafío de esto. Esta alianza busca un poco también fortalecer el trabajo que ha venido haciendo UNESCO en temas de memoria.
para ser bastante honesto, UNESCO no tiene tanta experiencia trabajando temas de memoria, sino más bien de un programa que se llama Lidiar con el pasado violento. Y lo que buscamos nosotros a partir de eso es poder poner en clave pedagógica, ¿cierto? En clave educativa, maneras de mediar esa educación que permita conocer los contextos históricos de una vulneración de derechos y al mismo tiempo poder poner en una mirada, ¿cierto?, a distancia, cuáles son esos factores que llevaron a ese momento de vulneración y cómo también niños, niñas y adolescentes pueden también reconocer ciertas claves que les permitan actuar en un contexto de vulneración. Entonces, esta iniciativa parte un poco desde eso, parte también de una iniciativa que ustedes como museo ya estaban trabajando también con el Instituto Francés de Cultura, que es esta iniciativa sobre los juicios, ¿cierto? Que es clave, es una de las principales maneras que tenemos de entrar a estos procesos desde el punto de vista educativo, mostrar cómo el acceso a la justicia y los procesos de justicia también permiten trabajar esto desde la educación. Así que ese es el origen principalmente. Nosotros tenemos ahí desde UNESCO dos metas. Una que es una meta más nacional, que creo que eso es importante comentarlo. Cuando tú presentabas decías Orial C, ¿no? Esto es porque somos la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, pero al mismo tiempo somos también la Oficina de UNESCO para Chile. Entonces, en estos mismos dos niveles hay uno que tiene que ver con el ámbito nacional, que es por fortalecer la educación en memoria histórica y sobre derechos humanos en Chile. Entonces, ahí nuestra contribución está siendo principalmente en poder brindar material técnico. Esta iniciativa, de hecho, es parte de un pilotaje para generar orientaciones a docentes sobre cómo educar en memoria con un respaldo y posicionamiento más institucional, ¿cierto? Que permita de alguna manera barrer esos problemas que han habido en los últimos tiempos sobre proselitismo o activismo docente. Entonces, este es un proceso que busca acompañar y brindar herramientas a los docentes para resolverlo. Y en el contexto más regional, nos encontramos en un momento donde nos damos cuenta que la memoria es una oportunidad de poder trabajar diferentes vulneraciones de derechos, ¿no? Acá en Chile, lamentablemente, tenemos diferentes ejemplos, no solamente la dictadura cívico-militar, sino también vulneraciones, ¿cierto?, con temas de sindicalización y trabajadores y trabajadoras, temas también, ¿cierto?, con las zonas de sacrificio y contextos ambientales. Entonces, nuestro mandato desde UNESCO nos está, digamos, articulando ahora que a nivel de Latinoamérica y el Caribe podamos ver cuáles son esos temas que son más importantes trabajar desde el punto de vista de la memoria y generar una especie de diagnóstico regional que nos permita conocer cuáles son todos estos temas en los 33 países de la región y cómo desde UNESCO podemos brindar acompañamiento técnico para que esos países puedan enfrentarlo desde el punto de vista de las escuelas, de la educación formal. Así que eso es como un poquito largo, pero de dónde surge esta iniciativa y cómo se engancha con lo que estamos haciendo en UNESCO. Cristian, bueno, muchas gracias por estar en el programa. ¿Podrías quizás Chuta, hay un desperfecto técnico. Sí, pegada la Francisca. Bueno, voy a hacer la pregunta que más o menos me imagino que quería plantear un poco Francisca también, y que, bueno, en este contexto que tú nos contabas, donde también surgen las necesidades de abordar diferentes temáticas relacionadas con los derechos humanos, ¿por qué se considera la necesidad de trabajar con docentes a propósito de una nueva conmemoración del 11 de septiembre y justamente a puertas de los 50 años del golpe de Estado? Sí, súper. Ahí nosotros desde UNESCO consideramos que él y la docente tienen un rol transformacional, ¿no? Tienen un rol central en cómo acompañar estos procesos pedagógicos y es algo que también dijimos hace muy poco en nuestro informe, un nuevo contrato social por la educación, que fue el reporte de la Comisión de Futuros de la Educación. Esa comisión lo que hizo, digamos, a nivel de expertos y con una participación, digamos, transversal a nivel mundial, no solamente regional, fue establecer que el docente necesita desarrollar herramientas, ¿cierto? No solamente disciplinares, contenido, digamos, sino también didácticas para poder traer sus propias historias y experiencias y acompañar el proceso de educativo, ¿cierto?, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, trabajar con docentes, digamos, nos permite primero acompañar el proceso del desarrollo de esas habilidades, ¿cierto? Y también actitudes, ¿no? Hay que pensar que hasta ahora la escuela, y sobre todo en Chile, es un proceso todavía bastante vertical, ¿no? Bastante jerarquizado. Entonces, trabajar con docentes nos permite a nosotros también que se pueda construir esta horizontalidad y podamos trabajar bajo los principios de la educación en derechos humanos, ¿no? Que son clave, imagino que lo hemos conversado varias veces también en este espacio, pero
es clave para poder educar a través de los derechos humanos, ¿no? Y creo que eso es central. Hay una dimensión que tiene que ver con los derechos humanos, sobre los derechos humanos, que sin duda es parte y tiene uno de las anclas que tiene este proceso educativo, poder ver cómo la memoria se vincula con diferentes procesos y acuerdos, ¿cierto? Y obligaciones que tiene el Estado, mientras también educamos para que niños, niñas y adolescentes se reconozcan a sí mismos como titulares de derecho y identifiquen los sujetos de obligación, mientras, ¿cierto?, viven esta democratización del conocimiento, ¿no? Un poco en la lógica de la pedagogía de la pregunta, ¿cierto? Toda esta lógica de Freire, ¿cierto? La educación popular es clave acá. Entonces, trabajar con docentes, reconocer esas experiencias previas, poder empoderarles también como este rol clave que tienen de acompañar los procesos de sus estudiantes, era uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Y cuando te decía en un principio, recién en la otra respuesta, que vemos, ¿cierto?, que lamentablemente en el último tiempo todos estos temas cuando se abordan en aulas se leen en clave de activismo o proselitismo, ese es un desafío muy grande, no pasa solamente acá en Chile. Finalmente, él y la docente, cuando esto no está claramente puesto en el currículum con un objetivo asociado, muchas veces pasa que al abordarse, aunque se vea dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de Derechos Humanos, siempre hay, digamos, un padre, madre, tutor, tutora que considera que esto es un proceso político, ¿no? Entonces, es importante dotar a los docentes de esas herramientas, primero, para que lo puedan enfrentar desde un proceso técnico y pedagógico bastante enmarcado, que permita una reflexión crítica de esos estudiantes y también de las comunidades educativas, y empoderarles precisamente a eso, a que abran el diálogo. Esto, si bien uno tiene esta lógica de clase, ¿cierto?, en que tiene a un docente frente a un grupo de estudiantes y hay una transmisión del conocimiento en una sola vía, esto también es una oportunidad para que en un formato mucho más horizontal esos estudiantes también puedan poner en crítica lo que se les está presentando, ¿no? Con sus experiencias personales, sus experiencias familiares, poder traer, por ejemplo, todas las dudas o críticas que puede tener el abordaje de la memoria histórica desde sus propias comunidades. Son temas que se dan en la discusión y quizás sobre todo después del estallido, ¿no? En el estallido vimos que hubo un proceso como de repolitización de la conversación, que creo que ha sido bastante favorable para el pensamiento crítico. Entonces, brindar esos espacios para que estudiantes con confianza en un espacio seguro puedan con su docente, ¿cierto?, trabajar estas temáticas, creo que es una apuesta que sin duda es importante trabajar, ¿no? Y sobre todo en este contexto de la conmemoración del golpe que ya van a ser 50 años el próximo año, ¿cierto? El Estado está preparando una gran batería de propuestas en la que nosotros desde UNESCO estamos brindando algunos apoyos también. Entonces la idea es que logremos de alguna manera ya establecer que desde la educación tenemos una entrada para trabajar una garantía de no repetición, ¿no? Que hasta ahora ha sido una gran promesa, difícil de cumplir. Entonces, si podemos contribuir un poco a que esa promesa se empiece a materializar, para nosotros es una gran oportunidad. Queríamos ahora hacerle una pregunta a Gregoire, creo que dije bien el nombre. Bueno, tú fuiste el coordinador, digamos, el profesor de los talleres, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco quizás sobre la propuesta formativa que está en cuestión de la que estamos hablando? Primero, muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Cintia, muchas gracias al museo para la invitación. La propuesta fue no contar lo que pasó desde el año 1973 en Chile, porque los y las docentes conocen el tema perfectamente, están interesados, por eso participaron de estos talleres, sino que la propuesta fue aportar y mostrar, discutir nuevas herramientas, dispositivos y enfoques para abordar este tema. Sabemos que el pasado violento reciente, no solo en Chile, en muchos países, es un desafío todavía, no solo para la educación, pero sino para la sociedad entera. Y nosotros desde la UNESCO queríamos aportar, digamos, enfoques nuevos, como partir de lo general a lo particular y sacar un poquito la particularidad, las particularidades del caso chileno para mostrar que lo que pasó en Chile pasó en otros países. Lo que se estudia en Chile se estudia también en otros países y, como bien dijo Cristian, enmarcar esta enseñanza en algo superior. Estamos hablando de educación en derechos humanos, entonces es con este enfoque de educación en derechos humanos, de educación en la memoria y en propuestas nuevas sobre el uso de
de archivos, que es lo que aparece en la pantalla, y los sitios de memoria, que son dos dispositivos que ayudan para hablar del tema y también son dispositivos que son muy útiles para la educación. Los sitios de memoria, por ejemplo, en su gran mayoría, no solo en Chile, pero en todos los países del mundo que tienen estos espacios que permiten conmemorar una grave violación a los derechos humanos, un conflicto, una masacre, etc. En general tienen una propuesta pedagógica para los alumnos, porque no es solo rememorar algo, no solo sirve para el duelo, sino también que tiene que servir para que no haya una repetición, que una dictadura no vuelva a ocurrir, que una masacre no vuelva a ocurrir. Lo mismo para los archivos. Los archivos pueden ser herramientas interesantes, importantes en los procesos judiciales, en los procesos de memoria, pero también es una herramienta fantástica para el cuerpo docente por la multitud de significativos que tiene un documento con una información y un contexto. Es esto un poquito lo que estuvimos hablando con los y las docentes la semana pasada en el marco de este proyecto. Gracias, Greg. Entiendo, hay un pequeño video que podemos ver, ¿o no? Sí, ahí, bueno, justo estábamos viendo algunas imágenes de lo que fue los talleres que se hicieron, y claro, queríamos mostrarles un pequeño video con algunas de las inquietudes también que aparecieron en el taller respecto a cómo abordar estos temas en aula y cuáles son las inquietudes también que surgen no solamente desde quienes enseñan, ¿cierto?, desde el cuerpo docente, sino que también desde los propios estudiantes que tienen dudas, tienen comentarios, tienen reflexiones relacionadas también con sus propias experiencias, como planteaba recién, o sea, hace un rato Cristian también. Entonces, vamos a mostrar este pequeño extracto. Ahí creo que se podría ver, a ver. No está, lo percibe de otra forma. Para ellos tal vez hablar de violaciones a los derechos humanos lo tienen mucho más reciente, puede ser el estallido social, por poner un ejemplo. Entonces, sé que también, por ejemplo, les cuesta todavía hacer la comparación que en otros países también ocurrieron dictaduras, por lo que he visto. Pero creo que ese va a ser un ejercicio interesante, ver con estos jóvenes que nacieron ya en 2005 algunos, 2008, y que vienen también desde otro Chile, un Chile que no era muy distinto al del siglo pasado, sobre todo. Y teniendo en cuenta un poco el video, Greg, que era la opinión de una de las docentes que asistió al segundo taller, creo que fue, ¿cómo ha sido la experiencia de estos talleres con los docentes? Y, digamos, a partir de la implementación, ¿qué aprendizajes se ha sacado, digamos, sobre los talleres, tanto de su organización, pero, digamos, del contenido mismo y de las lógicas y dinámicas que se van dando? Algo que podía añadir de la pregunta anterior era que el proyecto incluye una serie de propuestas para los y las docentes que presentamos de manera general y recomendaciones para la enseñanza del pasado reciente chileno, y también toda una serie de actividades posibles para el desarrollo en las clases, para un desarrollo en las clases. Y recibimos un feedback muy positivo, y los y las docentes están ansiosos por recibir este material, porque estamos por llegar a un nuevo aniversario y también para pensar para esto, o puede ser más adelante, pero realmente lo que fue un buen feedback es escuchar estas necesidades para contar con materiales y ejercicios hay cosas que ya están armados por parte del Museo de Memoria, por parte de otras organizaciones que desarrollaron
actividades para alumnos, para alumnas, utilizando visitas, utilizando archivos o utilizando otro material con un enfoque interesante, pero también armamos nosotros viendo otras experiencias, también saliendo de los intercambios que hubo entre el Instituto Francés, entre la UNESCO, entre el Museo de Memoria, sobre lo que podría funcionar. Bueno, toda una serie de propuestas que esperemos van a servir. Ahí vimos que hay una necesidad, así que creo que la idea del proyecto y lo que estamos desarrollando va a ser útil en el muy corto plazo. Y Greg, ¿cómo ves? ¿Podrías hablarnos un poco como de las proyecciones de este trabajo, quizá los desafíos que existen? Y bueno, teniendo en cuenta estos marcos más contextuales ahora la conmemoración del 11, luego los 50 años, el proceso, digamos, constituyente que de alguna forma finalizó el domingo, pero ahora pareciera volver a abrirse en ese contexto, digamos. ¿Cómo serían las proyecciones y desafíos? Es un desafío muy interesante, es un desafío para Chile poder enseñar sobre el pasado reciente, pero creo que es un desafío para cualquier país que vivió y sufrió un pasado reciente, un pasado violento reciente, como Sudáfrica con el apartheid, como la mayoría de los países de la ex Unión Soviética. Todos estos países, por supuesto los países del Cono Sur, todos estos países todavía no es que terminaron de encontrar la fórmula mágica para enseñar el pasado reciente. Y podría hablar también de Europa con la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de algo que pasó hace 80 años y sigue siendo un desafío, porque siempre surgen nuevas temáticas, nuevas polémicas, también nuevos dispositivos. Entonces es algo en construcción y creo que lo de Chile no es un escenario singular, sino algo que podemos ver en otros países. Entonces es un desafío muy interesante como profesional de la historia, de la memoria, pero también para las organizaciones que nos acompañan. Y es algo que se va construyendo, no empieza hoy. Me acuerdo que los debates que ocurrieron para los 40 años del golpe de Estado también fue un momento muy enriquecedor para el país, para la sociedad, para abordar el pasado, para mirar el pasado en los ojos y ver todo lo que había avanzado. Seguramente en los 50 años va a haber otros avances, nuevos desafíos, nuevas herramientas, nuevos dispositivos. Y como bien dijiste, Francisca, hoy en día, desde el domingo, empieza un nuevo escenario, pero no sabemos cuál es este escenario. Se está construyendo día a día y seguramente el pasado reciente chileno va a... Permiso. Perdón. Seguramente la dictadura, el golpe de Estado también va a formar parte de esta nueva construcción, sin duda, pero es imposible hoy pensar en qué sentido va a evolucionar esta enseñanza. Eso se va a construir a partir de las decisiones políticas, de las decisiones del Ministerio de Educación, y sobre todo de la sociedad, cómo la sociedad del año que viene va a recibir y va a participar de estos debates. Así que es una historia en construcción, es una memoria en construcción que se va, por suerte, se va renovando. Por eso tengo siempre el caso de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, que es algo que va evolucionando con el tiempo. En los años 70, hablar del Holocausto no tiene nada que ver con tratar el Holocausto en 2022. Hay muchas diferencias y sobre todo nos nutramos de los debates actuales. Creo que la educación en derechos humanos tiene esa virtud de poder analizar el pasado y utilizar el pasado, mejor dicho, para criticar, para analizar el presente. Y seguramente es lo que ya estuvo pasando durante el estallido social y lo que va a seguir pasando en un futuro cercano para Chile. Pero sí, es un gran desafío, pero justamente por eso es un
pues, un proyecto organizado, entre otras cosas, por la UNESCO, un organismo internacional. Yo creo que necesitamos de otras experiencias para que cada país pueda avanzar con sus desafíos respectivos. Sí, ahí quizás Cintia y Fran, si me permiten, creo que es importante también pensar un poco, y esto para que lo sepan también las personas que nos están viendo, esto fue un pilotaje, fue un taller cerrado, ¿no? Fue una invitación cerrada a un grupo de docentes, primero a un grupo de docentes que formaron parte de las actividades del curso en la Escuela Vistas de los Derechos Humanos que brinda el CPIP de Mineduc, y también, cierto, aquellos docentes que no pudieron acceder a visitas en el museo, ¿no? Eso es importante porque ustedes también tienen una alta demanda de visita y por lo tanto muchos y muchas docentes se quedan sin la oportunidad de poder visitar el Museo de Septiembre, que es como el mes en que me imagino tienen la mayor demanda. Entonces este proyecto en el fondo fue un pilotaje, fue una oportunidad de tener dos comunidades de docentes con estas particularidades, uno con una base firme en temas de derechos humanos a partir del ministerio y otro que, digamos, tiene interés en trabajar esta temática a partir del vínculo con el museo y brindarles esta breve capacitación para también nosotros y nosotras poder testear esta cartilla. La idea de esto es poder generar una base que nos permita establecer orientaciones técnicas para educar en memoria que ojalá, cierto, nazcan un poco y sean promovidas también desde el Ministerio de Educación. Eso es un poco la idea y la proyección que tiene este trabajo, poder generar un documento que quede y que permita, cierto, que los y las docentes puedan integrar esto en sus actividades y al mismo tiempo poder también fortalecer las actividades educativas que tienen los sitios de memoria en otros territorios, ¿no? O sea, acá en Chile tenemos cientos de sitios de memoria, tenemos muchas organizaciones que trabajan en esta temática, hay organizaciones, por supuesto, como Estadio Nacional, Villa Grimaldi, ¿cierto? Palme, entre otros, que tienen una gran tradición en temas educativos. Lo importante es cómo llegamos a esos otros sitios, ¿no? Esos otros sitios que se están recién conformando o que tienen un trabajo quizás no tan vinculado en educación, pero que son lugares de memoria, son lugares de reflexión y son lugares donde podemos ver los vestigios de la prisión política, podemos ver el actuar concertado del Estado y eso transformarlo en una actividad educativa, ¿cierto? Entendiendo que finalmente acá la mayor pugna es entender que la dictadura y los procesos de represión de la dictadura fueron con la organización del Estado, ¿no? Entonces, eso, poder transmitir eso, digamos, al estudiantado es clave y este proceso de cartilla es hacia lo que apunta, ¿no? Vamos ahora, eso ya no lo mencionó, pero es importante, en octubre vamos a tener un proceso de diálogo también con aquellos y aquellas docentes que participaron de la formación. La idea es un poco poder saber si pudieron implementar alguna actividad durante septiembre, si es que una vez aplicada la planilla encontraron alguna dificultad o quizás alguna oportunidad para poder implementar mejor en las escuelas con los equipos técnicos, ¿cierto?, de directivos u otros colegas de otras asignaturas y que podamos integrar toda esa riqueza de experiencias de implementación dentro de esta cartilla también. Entonces, eso es un poco la idea general, ¿cierto? Y como bien decía Gregoire, es porque constantemente hay que reflexionar sobre cómo estamos educando sobre estos temas. Nosotros tenemos un programa precisamente que es de educación para la prevención del holocausto y otros genocidios que, si bien a nivel global está bastante enfocado, ¿cierto?, en narrativas de antisemitismo, en países, ¿cierto?, latinoamericanos y caribeños siempre nos quedamos un poco cortos con esa bajada, ¿no? Hay diáspora de población judía, por supuesto, en los países de la región, pero cuando vemos una deuda tan grande en los procesos de dictadura u otros procesos de vulneración, es importante que podamos brindar también un acompañamiento mucho más contextualizado para que eso se pueda de alguna manera formalizar en la educación de aula, ¿cierto? La educación de clase a partir de currículums, programas y actividades, pero al mismo tiempo también sea una puerta de entrada para que sociedad civil, que son, digamos, quienes han tomado este rol y esta batuta a nivel regional de educar en temas de memoria, tengan un espacio dentro de la escuela también. Entonces, eso también creo que es importante mencionarlo. Sí. Si me permiten, también quería añadir algo, que yo hacía referencia a las actividades, estamos elaborando una propuesta de actividades, pero también recomendaciones ahí que no tiene que ver tanto con el fondo, es decir, el uso de los lugares de memoria, como los sitios, como los archivos, para utilizar en las clases, sino también recomendaciones en el momento de pensar una enseñanza sobre el golpe de Estado, sobre la dictadura. Y ahí parte del punto de vista, qué enfoque, qué punto de vista, qué tono vamos a dar a nuestra clase, cómo vamos a preparar la clase, cómo va a ser la forma, cómo va a ser la participación de los y las alumnos, y todo eso para ayudar, para que sea una clase dinámica, con participación activa de los alumnos,
y también para tratar de evitar los conflictos que suelen pasar. Por eso estamos todos participando de este proyecto, porque sigue siendo conflictivo en algunos casos estudiar este tema, entonces todo este proyecto viene para aportar. Sí, bueno, gracias Gregoire y Cristian. Bueno, para ir terminando ya, un poco ya nos pilla un poco el tiempo del capítulo y bueno, están súper interesantes las reflexiones también. Creo que justamente el trabajo en educación en derechos humanos y memoria y sobre todo en el abordaje también de estos pasados recientes que son conflictivos, donde todavía hay muchas cosas que no están resueltas, donde son temas controversiales también para abordarlos dentro del aula, pero también en el exterior. Creo que la mayor prueba es los resultados del plebiscito de este domingo, digamos que fueron muy complejos y en términos también de los movimientos de derechos humanos son sumamente complejos porque sabemos que la nueva propuesta tenía también un abordaje desde un enfoque de derechos bien importante. Y en ese sentido, bueno, queríamos preguntarles ya para cerrar, si bien fue rechazada la nueva propuesta, el derecho a la memoria queda también como una lucha que está puesta desde hace muchos años por parte de los sitios de memoria, por parte de las organizaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, ¿de qué manera ustedes creen que estos talleres y este tipo de acciones, cierto, que tienen una proyección en el tiempo, pueden aportar también a este derecho a la memoria que estaba, cierto, rescatado en esta nueva propuesta constitucional? Adelante, Cristian. Muy bien. Es difícil, ¿no? Es difícil. El derecho a la memoria tiene, yo creo, un componente grande asociado a educación, como lo tienen también tantos otros derechos, ¿no? La educación es un derecho nodal, permite el ejercicio, al conocer los derechos, al poder vivirlos y al poder de alguna manera abogar por ese ejercicio de derechos de otras personas. Yo creo que en este caso en particular esta iniciativa, por supuesto, no puede resolver el acceso y el ejercicio del derecho a la memoria, pero sí puede poner el tema sobre la mesa. Muchas veces, y lo comentaba al principio, ¿no? Esto depende de hasta cierto punto el interés que tenga un o una docente en trabajar estas temáticas. Este tipo de iniciativas lo que buscan precisamente es que se normalice la educación sobre temas de memoria en el aula. Que no sea algo, digamos, que dependa específicamente del interés que tenga aquel o aquella docente, sino más bien en el sello de la escuela, ¿no? Una escuela centrada en los derechos humanos que entiende que la convivencia requiere también poder reflexionar críticamente sobre estos hechos, ¿no? Que son hechos de vulneración, son hechos que también resonaron muy fuerte en la población en el momento del estallido social, ¿cierto? Sobre todo antes de este acuerdo por la paz que dio origen a la Constitución. Yo creo que muchas personas, un poco por esta memoria transgeneracional, ¿no? Vieron todas las vulneraciones que pasaban cuando habían pactos políticos para que no volvieran a pasar como algo que sin duda no se debiera haber dado, ¿no? La educación nos permite hasta cierto punto hacer frente y entender cómo se dan estas dinámicas, poder también poner estos temas en la conversación y creo que desde ese punto de vista esto puede ser un aporte, ¿no? También, como decía, pensar que el resultado final a lo que queremos llegar, que es generar una cartilla o una orientación pedagógica que trabaje estos temas emanados desde el Ministerio de Educación, vinculándolos con la carrera docente, estándares de formación inicial y otras políticas del Estado, permite que de manera más sostenible la memoria se aborde desde la educación. De momento son solamente dispositivos, ¿cierto? Acciones eventuales. Esto es una manera de sistematizar toda esa experiencia y generar una política nacional de educación que tenga, ¿cierto?, como uno de sus componentes centrales los derechos humanos y la memoria. Así que creo que desde ese punto de vista es importante y en las discusiones, ¿cierto?, constituyentes que se vayan a dar, idealmente de ahora en adelante, que se puedan incluir también todas esas experiencias, ¿no? No solamente, y eso es importante, todas las memorias son memorias con respecto a estos hechos, ¿no? Están las memorias de los perpetradores, las memorias de quienes sufrieron las vulneraciones también, ¿cierto? Y la memoria institucional de cómo se dio y se articuló en el Estado esta vulneración. Entonces, si podemos rescatar todas esas diferentes memorias, ¿cierto?, para construir este relato que nos permita enfrentarnos desde un proceso más político y serio en temas de memoria, creo que eso sería un gran aporte. Si podemos contribuir desde ahí, yo me sentiría, digamos, bastante pagado al respecto. Eso. Y yo no voy a aportar mucho más, sino que es difícil saber lo que va a pasar, porque desde el domingo se abre una nueva etapa política en Chile. Lo que sí quiero subrayar es que en muchos casos, cuando hubo un conflicto interno en un país,
unas graves violaciones a los derechos humanos, una guerra civil, una dictadura, etc. En general, estos lugares de memoria que nombramos al inicio de la entrevista surgen de la sociedad, ¿no? Muchas veces el Estado está ausente, el Estado rechaza estas movilizaciones o quiere olvidar este pasado complicado, pero sí la sociedad o parte de la sociedad, agrupaciones, asociaciones de víctimas, de sobrevivientes, familiares, se organizan y ahí tenemos al final de todo un proceso, un museo, una placa, un archivo conservados y protegidos, pero siempre hay una movilización, no existe un museo de la memoria en un país que sale de una iniciativa política, siempre hay todo un proceso de memoria, de promoción de los derechos humanos, de recuerdo, de rememoración, de duelo también, por parte de la sociedad. Y es eso creo que hay que subrayar hoy, porque este proceso no se detuvo el domingo pasado, va a seguir avanzando y sobre todo va a tener un nuevo desarrollo seguramente el año que viene para los 50 años. Y veremos si acompaña o no el nuevo proceso político, pero seguramente va a seguir avanzando más allá de las decisiones políticas que va a ocurrir en el país. Bien, sí, o sea, creo que es uno de los desafíos que queda de aquí en adelante, cómo hacer también ejercicio y presión para que en el fondo no quede en el olvido. O sea, ya es una demanda por parte de la sociedad civil y creo que el desafío está también en de qué manera podemos como seguir impulsando estos cambios a pesar de los resultados electorales, porque en el fondo el proceso constituyente sigue avanzando. Si uno amplía, ¿cierto?, el concepto de proceso constituyente también más allá como del proceso electoral, esto debería continuar y porque en el fondo las demandas que están debajo, ¿cierto? Las demandas o de fondo, las demandas sociales siguen estando ahí. Entonces, bueno, ese es como parte de los desafíos que nos toca también seguir trabajando para avanzar. Así que bueno, para ir cerrando también este capítulo, queremos mostrar un pequeño video cortito sobre las opiniones, ¿cierto? Un comentario de cierre de lo que fue esta primera experiencia de taller. Que los derechos humanos son sumamente importantes y que ellos también tienen que hacerse respetar y como también nosotros los respetamos ahí en dignidad. Me encanta que ustedes puedan habernos reunido porque cada uno tiene su historia, ¿cierto? Cómo vivió su pasado, las cosas que ha vivido y nuestro rol tan importante de docentes y ese rol formador, ese rol protector nos va a unir para que trabajemos la memoria desde la mirada, ¿cierto?, más cercana, más auténtica, obviamente educando a nuestros estudiantes, a nuestras chicas y chicos y adolescentes, y de verdad estoy muy agradecida que nos hayan podido invitar y habernos aceptado en este curso. Gracias por tu exposición. Siento que ha sido sumamente clara y de verdad por todos los comentarios de todos y todas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aprovechamos de contarles que en el marco de esta iniciativa, el área de educación del museo, donde está Cintia aquí cordialmente, está ofreciendo la posibilidad de realizar una capacitación a docentes de enseñanza media para realizar visitas mediadas de forma autónoma, es decir, sin los mediadores y las mediadoras que están en el museo, con sus cursos y estudiantes. Se pueden inscribir en un formulario. Cintia, no sé bien cómo se pasaría el formulario ahora para que puedan inscribirse. Estás en... Sí, ahí los vamos a compartir en el Facebook, en las redes sociales, cuál va a ser el enlace para poder inscribirse. Eso, y bueno, desearles a todas, todos,
muchas gracias, agradecerles, digamos, por estarnos escuchando y obviamente a Cristian y a Gregoire por asistir y compartirnos esta increíble experiencia que abona precisamente al derecho a la memoria y el deber del Estado de recordar. Así que muchas gracias y nos vemos en otro momento. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande.